Hola, gracias por estar con nosotros en una transmisión más. Muchas gracias. Vamos a darle continuidad al tema que hemos estado hablando en las últimas 2 transmisiones. Cómo enfrentar la enfermedad o cómo soportar la enfermedad. Hemos hablado de cuáles son las implicaciones que tiene el concepto del ánimo, tanto en el hebreo como en el griego, es decir, bajo esa idea o esa enseñanza, más bien dicho, que se imparte en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y a partir de ese precioso versículo que es poderosísimo, que es impresionante, Proverbios 18:14, que dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y hemos dicho que hablar del ánimo es hablar de algo más allá del échale ganas, ¿verdad? Del simple échale ganas. Hablar del ánimo es hablar de todo esto que hemos estado ya comentando, que implica esta palabra y que está registrado en las 2 transmisiones anteriores. Hoy voy a darle continuidad porque quiero comenzar a partir de Juan capítulo 14 versículo 27. Quiero comenzar leyendo ese inicio de ese pasaje, porque ahí en Juan 14, 27 Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Al estar estudiando, al estar leyendo sobre el tema del ánimo, veo que lo contrario al ánimo es la angustia. ¿Cómo entramos en angustia cuando estamos frente a cuadros de enfermedad? ¿Cómo entramos en angustia cuando nos dan un diagnóstico negativo? ¿Cómo entramos en angustia cuando todas las cosas parece que en un momentito como que se derrumbaran, como que se pusieran completamente en contra? ¿Y cómo entramos en angustia? ¿Cómo permitimos que nuestro corazón entre en angustia? Pero es importante que entendamos que si tú permites que la angustia se asiente en tu corazón, se apodere de tu corazón y de tu mente, también se va a apoderar de tus decisiones. Por eso una persona que deja que la angustia se estacione o se hospede en su corazón, muchas veces se queda como paralizada. Muchas veces como que asume una posición como de no saber qué hacer. Eso es peligroso, porque si tomas decisiones bajo un estado de angustia,
normalmente te vas a mover en la desesperanza y en el sufrimiento. Cada decisión se vuelve un sufrimiento. Cada decisión, cuando se toma bajo la angustia, se vuelve un sufrimiento terrible, terrible, terrible. Y así como hicimos en las transmisiones anteriores, cuando estudié acerca del significado del término, de la palabra angustia, encontré que la palabra angustia denota 8 cosas y vale la pena que también las tengamos muy presentes, las conozcamos, por supuesto. Todas ellas, diría yo, son cosas hasta con las cuales estamos muy familiarizados, porque a veces hemos estado luchando con todo ello. Déjenme mencionarlas. Número 1, la angustia denota tribulación. Tribulación. Uno puede entonces entender perfectamente bien la sociedad o la relación que hay entre la angustia y la tribulación. Número 2, también denota sufrimiento causado por la presión. A veces es tan fuerte la presión que uno empieza a sentir que casi de inmediato empieza a haber una desestabilidad aún en tu propio cuerpo. Es decir, a veces tú estás frente a un escenario de lucha por el tema de la enfermedad, pero que no tiene que ver con tu cuerpo, sino con alguien que tú amas, con alguien cercano a ti, pero apenas escuchas que hay una enfermedad y luego tú entras en un estado de sufrimiento que es causado por esa presión. Y esa presión empieza a ser tan fuerte que te empieza a causar también mucha desestabilidad en tu propio cuerpo, no se diga en tus emociones. Número 3, la angustia denota también aflicción. Aflicción. Voy a avanzar a mencionar los 8 conceptos que denota la palabra angustia, para que veamos cómo los 8 crean o generan un ambiente del cual quizás muchos sabemos o conocemos cómo es, porque a veces hemos estado ahí. Número 4, denota opresión, y la opresión hay que entenderla como todas aquellas cosas que vienen hacia nosotros, ¿verdad?, desde afuera. Esas cosas que son externas, que vienen a nosotros y nos golpean. Número 5, la angustia denota estrecharse en la visión y en la acción. ¿Se han dado cuenta cómo cuando uno entra en angustia parece como que todo se cierra? Parece como que no viera uno o no tuviera uno como mucho margen de maniobra o de acción. Y muchas veces la angustia nos conduce a esos estados de vida o a esos estados de ánimo. Número 6, la angustia denota estar cargado o en apuros. Muchas personas llegan o llegamos a sentir hasta mucho peso físicamente sobre nuestros hombros, sobre nuestro cuello, porque eso es la angustia. La angustia te genera carga, y cuando te empiezas a cargar, tu cuerpo empieza a entrar en un estado de presión muy fuerte. Número 7, la angustia también denota el sentirse en aprietos o estar en aprietos, estar como atado, sin la posibilidad de moverse, o más bien dicho, con la incapacidad de moverse, ¿verdad? Estar inmovilizados, y eso también lo genera la angustia. Y número 8, la palabra angustia o el concepto de la angustia también denota vivir atormentado, cosas de las cuales muchas veces sentimos que no tenemos ningún control. Cuando pasa uno largas horas, porque así nos llegan a aparecer, largas horas en la noche, a veces sufriendo, enfrentando, viviendo toda clase de tormentos, se nos hace larga la noche,
porque uno está luchando con todas esas cosas que parece que su destino es el de cargarte, el de enfermarte todavía mucho más. Acompáñame a leer, por favor, el Salmo 73, versículos 21 al 26, porque cuando uno lee o cuando uno comprende lo que denota la angustia, uno se pregunta o uno considera quién no ha estado, quiénes no hemos estado en tiempos así, quiénes no nos hemos sentido en algún momento así. En el Salmo 73, versículos 21 al 26, leemos lo siguiente: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Te parece esto algo familiar? ¿Te suena algo familiar? ¿Te parece esto algo similar a cómo a veces te has sentido? Vuelvo a leer: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, dice el salmista. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué importante es, como lo hemos venido comentando desde un principio, qué importante es creerle a Dios, qué importante es conocer los recursos que Dios nos ha dado, que Dios nos ha provisto, qué importante es abrazar la palabra de Dios, porque seguramente muchos de nosotros hemos estado en algún o en algunos momentos, como dice el salmista, diciéndole a Dios: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Muchas veces hemos dicho: tenemos Dios. Muchas veces hemos usado esa frase o esa expresión: tenemos Dios, porque nos hemos aferrado al Dios que se nos ha revelado, nos hemos aferrado a la palabra que nos ha abierto los ojos, nos hemos aferrado a la fe que nos ha sido dada también como una impartición o como un regalo, precisamente para estar frente a todas esas crisis, frente a todos esos momentos tan críticos, y prevalecer y soportar y enfrentarlos como lo tenemos que hacer, con el carácter de Cristo. Acompáñame a leer Proverbios 18:10. Dice la Escritura: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Dios sabe que a veces sentimos miedo. Dios sabe que a veces nos sentimos desfallecer, pero dice su palabra, su bendita palabra, que Él nos toma de la mano derecha, que Él nos guía con el sabio consejo de su palabra, que Él nos establece en la roca que es Cristo, y entonces Él nos hace vivir seguros. ¿Cómo enfrentar la enfermedad? ¿Cómo soportar la enfermedad? Parado en la roca que es Cristo. Así soportamos la enfermedad, parados en la roca que es Cristo, seguros en Él, tomados de la mano de nuestro Dios, guiados por el consejo de su palabra, que nos dice que hay esperanza cuando quizás los escenarios, cuando quizás los entornos nos dicen o nos digan lo contrario. Acompáñame a leer primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y noten cómo dice a partir del versículo 4: mas vosotros no estáis en tinieblas.
tú y yo no estamos en tinieblas. Dice, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tú no estás en tinieblas, nosotros no estamos en tinieblas, porque tenemos la palabra de Dios, porque Cristo Jesús ha resplandecido en nuestro corazón, porque tenemos el consejo de Dios. Dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, noten cómo termina este pasaje, versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros, y eso es lo que estamos buscando, animar tu corazón. Eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros, animarnos los unos a los otros, entendiendo lo que significa el ánimo, más allá de solamente decirnos échale ganas, entendiendo lo que significa, lo que implica, lo que denota el término, la palabra ánimo, sabiendo que el ánimo del hombre soporta la enfermedad. Pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Nosotros no estamos en tinieblas, dice la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de luz, somos de Jesús, somos hijos del día. Nosotros seamos sobrios, tengamos control, seamos prudentes, tengamos templanza. Nosotros vivamos vestidos de fe, de amor y esperanza. Que Dios nos dará su gracia para soportar lo que sea, para enfrentar lo que sea, para prevalecer frente a lo que sea. Nosotros sigamos edificando el propósito de Dios y no otra cosa. No importa que lo estemos repite y repite y repite y repite. Sigamos edificando el propósito de Dios. Nosotros mantengamos el buen ánimo y animemos a otros, porque el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Cuando tú estés personalmente frente a un cuadro de enfermedad, recuerda esta palabra: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y entonces ve a Dios, entonces ríndete ante Dios y dile: Señor, tú tienes suficiente gracia para llenar mi corazón de ánimo y darme la capacidad de soportar, la capacidad de enfrentar. Cuando estés frente a alguien conocido, cercano, un familiar, un amigo, alguien que esté enfermo, acércate y dale ánimo, pero entendido de lo que significa el ánimo. Repito, más allá de un simple échale ganas, es infundir ánimo, aliento, fortaleza, fe, esperanza, confianza, seguridad, todas esas cosas que hemos comentado que son el ánimo. Es importante que guardes el buen ánimo en tu corazón, porque el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? No te permitas caer en angustia, de ninguna forma. Ten ánimo, ten buen ánimo y animémonos los unos a los otros. Dios te dará victoria, Dios nos dará victoria sobre cualquier situación que vivamos, por supuesto, incluyendo las enfermedades. Si quieres acompañarme, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la voz de tu Espíritu que nos habla y que nos hace ir a pensar en las cosas muy prácticas, en las cosas que son parte de nuestro día a día, porque quienes
¿O quién de nosotros no ha estado frente a una situación o a diversas situaciones de salud? ¿O quién de nosotros no hemos visto personas que se han decaído terriblemente cuando ha aparecido la enfermedad en su vida? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cómo ha habido familias que han sido destruidas o que han sido destrozadas cuando se vive una crisis por el tema de la salud? Pero tú nos has dado recursos, tú nos has dado gracia, tú nos has dado fe, tú nos has dado entendimiento, tú nos has dado tu Espíritu Santo, tú nos has dado el regalo del ánimo para que podamos soportar, enfrentar lo que sea y vencerlo. Y eso es lo que creemos, y eso es lo que abrazamos, Señor, fundamentados en tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo, reciba ánimo de parte de Dios. Si alguien está viviendo alguna situación crítica, reciba ánimo en el nombre de Jesús. Dios te dará victoria, sin duda alguna. Te bendigo y te agradezco mucho tu tiempo. Bendiciones.